Hola, aquí hay un meme, así que escucha cómo me quejo. Bueno, quiero quejarme de que soy un ciclista. Digo, no un ciclista profesional, sino de que uso una bicicleta. Pero pues, si me atropellan y salgo en las noticias, dirían, ah, se murió un ciclista. Entonces, ciclista. Me ocurren cosas todo el tiempo. Me dio hueva hacer un top, así que buscaré alguna manera de ilustrar todo lo que voy a decir. Buena suerte, yo del futuro. Trataré de narrar mi trayecto de mi casa al trabajo, remarcando las cosas trágicas que me ocurren todo el tiempo, porque, pues, ¿qué te digo? Cultura vial. Bueno, comenzando por las piedras. Y me refiero a que por donde vivo es básicamente un rancho con muchas tiendas, no lo sé. Estoy a un lado de un cerro. Y pues eso significa que las calles todavía están hechas de empedrado, es decir, piedras. El punto es que esa clase de calle tal vez sea muy buena para evitar inundaciones, pero es muy mala para las bicicletas de 3 pesos. Mi bicicleta es de 3 pesos. Entonces, el recorrido diario de estas calles le ha cobrado mucho a mi bicicleta. Empezando porque venía con una campanita de esas que hacen... Y por la vibración que provocan las piedras en mi bicicleta, terminó por explotar. Digo, no explotar con fuego, pero esas cosas tienen un resorte, entonces se botó y explotó. Y como estaba lloviendo no pude salvarla. Y al día siguiente ya no estaba, así que... Ajá. También le pasó factura a la canasta que tenía mi bicicleta donde ponía mis cosas y ahora ya no tiene canasta porque se rompió por tanto movimiento. Bueno, en fin, mi siguiente parada en el camino del horror a mi trabajo es que siempre paso por una calle que se acopla a una avenida y por alguna extraña razón las personas que pasan por ahí no se fijan al pasar por ahí. Digo, no pasan tantos carros en la dirección en la que yo salgo, pero igual nunca se fijan y siempre estoy a 2 metros de atropellar a alguien y entonces te miran feo que ellos no se hayan fijado y es como de que, ah, pues, ¿qué hago? Y te dicen cosas como, Ay, amigo, ¿qué no ves que está pasando? Fíjese. pero están ocupando toda la calle y es como de que, ah, pues coma tierra. Bueno, me caen mal. Entonces, siguiendo con mi camino, seguramente me tope con algún señor con mucha prisa en su auto que va detrás de mí y a veces te pitan y es como yo me estoy despedazando por completo para ir lo más rápido posible en mi bicicleta con la velocidad máxima que mis piernas de gallina pueden dar y ese señor no está conforme, siempre quiere que me apure más y entonces comienzan a pitarte y hacen como que quieren rebasarte, pero no lo hacen. Y algo que me pasó un día justamente en esta situación es que cuando por fin encontré un lugar a donde orillarme para que pasara el señor, se detuvo y no se movió. Y entonces dije, bueno, creo que tal vez se va a parar ahí, jajaja. Ja, ja. Pues no. En cuanto yo me acoplé al tráfico de nuevo, el señor avanzó y estuvo haciendo lo mismo hasta que por fin di vuelta y me dejó en paz. Bueno, siguiendo con eso, pero en el caso contrario, está el señor que no tiene nada de prisa y va en un auto enfrente de ti frenándose todo el tiempo. Y creo que la gente no piensa mucho en que no tengo un motor en la cola o algo así. Y tengo que pedalear, entonces cada que se frenan tengo que hacer de nuevo todo el esfuerzo para poder alcanzar una velocidad que no me esté destrozando las piernas. Ya saben, energía cinética o inercia o como se llame. Bueno, y entonces continúo avanzando y bueno, claramente mi bicicleta no hace ruido porque es una bicicleta y no estoy en piedras. Y cuando ya estoy en una avenida, las calles no son de piedra, afortunadamente. Y entonces siempre hay gente en las esquinas queriendo dar vuelta, pero nunca se fijan cuando no escuchan ruido. Entonces muchas veces he estado a punto de morir, ya sea esquivando un auto que da una vuelta imprevista o frenando para no estrellarme con su puerta del conductor, entonces los odio, lo cual está relacionado con el siguiente problema que tengo y es que cuando estás avanzando muchas veces de la nada la gente solamente abre las puertas de sus autos en el lado de la calle y digo, tienen un espejo ahí a un lado que sirve para ver cuando viene alguien detrás de ti y no lo usan. Y entonces me pasa mucho que abren la puerta y luego sacan un pie y ven que vengo y entonces cierran la puerta sobre su propio pie y se pegan. Y es como de que, ¡ah! Tú, tipo de la bicicleta, esta es tu culpa. Y es como de que...
Pero en fin, al seguir avanzando hay una calle en la que de verdad no puedo ir por debajo de la banqueta o moriría, porque claramente tener un paso para bicicletas a un lado de donde pasan los carros no es prioridad, ¿verdad? Claudia Sheinbaum. Y pues tengo que optar por subir a la banqueta. Digo, yo entiendo que en la banqueta quien tiene preferencia es la gente que no tiene neumáticos, en la mayoría de los casos. Y trato de ser respetuoso al respecto. Nunca hago que alguien se mueva, sino que busco más bien esquivarlos. Pero muchas veces hay gente que por alguna extraña razón va caminando en zigzag. Y esto es real. Digo, caminan para un lado y entonces te diriges al otro lado, pero entonces de repente se mueven para allá y te mueves para el otro lado, pero entonces se vuelven a mover y no entiendo por qué lo hacen. Y lo peor es que muchas veces es gente que está usando audífonos, entonces no escuchan el mínimo ruido que mi bicicleta hace y aún si les dices algo como ¡con permiso!, no se mueven, entonces tengo que arriesgar mi vida yendo por abajo de la banqueta o aprovechar el momento en el que están a un lado para acelerar e ir por el otro y arriesgarme a la muerte o una demanda. Bueno, pero continuando con la banqueta, muchas veces me pasa que, digo, entiendo que los niños se asustan fácil y es que cuando pasas a un lado de ellos muchas veces gritan o dan un salto y digo, está bien, pero creo que pasa más cuando son personas mayores porque exageran bastante. Digo, creo que lo más extremo que me ha pasado es que una vez ni siquiera iba rápido porque en las banquetas nunca voy rápido, entonces iba atrás de una señora y ella iba paseando a su perrito. Yo opté por pasar por el lado de ella para no asustar al perrito y digo, era una banqueta muy ancha, entonces estaba fácilmente a 1 metro de ella, tal vez 2, y creo que estaba usando audífonos, entonces no escuchó el poco ruido que hace mi bicicleta y al pasar a un lado de ella gritó y saltó y jaló a su perro y luego se quedó parada viéndome feo. De verdad nadie estaba en peligro en esa situación, pero decidió que era suficiente como para demandarme o algo así, no lo sé. Me vio muy mal, lo único que hice fue ver hacia atrás, hacer cara como de que what the fuck y ver su cara de odio y bueno, seguir con mi trayecto. Pero bueno, al seguir avanzando me pasa mucho y más porque para llegar a mi trabajo tengo que pasar por un parque que es pet friendly, entonces dejan que entren muchos perros, pero también es apto para bicicletas, entonces nadie está haciendo nada mal. Pero los perros grandes comienzan a perseguirme con intenciones de arrancarme una pierna y los dueños no hacen nada. Digo, algunas veces han sido lo suficientemente amables como para decirme, hey, no te preocupes, no muerde, o llamar al perro por su nombre, pero en la gran mayoría de los casos solo ven cómo me están persiguiendo y se ríen de mí mientras pedaleo por mi vida. Y aunque yo sé que muchas veces los perros persiguen las cosas que se mueven rápido, pero cuando te frenas solamente te ven raro y se van decepcionados de que ya no están persiguiendo algo. Pero como persona a la que le han mordido muchos perros en múltiples ocasiones, así de la nada, prefiero evitar arriesgarme porque hasta la fecha no me ha mordido ningún perro con posible rabia o con rabia y quiero que siga así. Y duele, entonces no. Pero en fin, aún en mi trayecto, muchas veces y más últimamente comienza a llover. Y lo que pasa con las bicicletas y la lluvia es que tus frenos están expuestos. Entonces cuando se mojan las ruedas y tus frenos, ya no puedes frenar. Digo, alguna vez casi muero por no poder frenar y entonces tratar de frenar bajando los pies. Y ahí viene Eugenio Torres. Hay nerviosismo en algún... ¡Ah! Lo bueno es que aquí no está lloviendo granizo, eso es lo bueno. Ajá. De hecho, una vez había un señor que se atravesó en la calle porque estaba dando una vuelta muy ilegal, por cierto, y yo no podía frenar para evitar estrellarme con él y el señor solo estaba ahí esperando a que me frenara, viéndome feo, incluso me pitó un par de veces y lo mejor que pude hacer fue tratar de maniobrar para no chocar y me fui por un lado, casi choco pero no morí y frené como 3 cuadras después por fin y tuve que irme caminando. Y bueno, está horrible, pero no es tan horrible como cuando la gente va abajo de la banqueta y no se mueven. Me refiero a, por mi casa normalmente no pasan tantos autos, entonces la gente se confía un poco y se va por abajo de la banqueta, pero a un lado, ya sabes, pegado, solamente para poder ir más cómodo, supongo. Pero también hay una escuela cerca de mi casa, o tal vez un par, y los adolescentes son muy dados a irse en grupos de 16 personas por debajo de la banqueta, justo en medio de la calle donde pasan los autos. Y digo, aunque se mueven cuando escuchan ruido, mi bicicleta no hace ruido y como van gritando no pueden escuchar que estoy diciendo muévanse, muévanse.
Y bueno, siempre es una situación desagradable. Y más aún cuando van lento, porque no les basta con irse por debajo de la banqueta, sino de que van muy lento. Y es que muchas veces pasa que va una parejita, ya sabes, haciendo cosas de pareja, no sé, nunca he tenido, pero van por la mitad de la calle, tal vez sintiéndose muy estético, mientras yo tengo que hacer todo lo posible por no pasarle por encima a uno de ellos, porque aparte se van moviendo muy raro, entonces me caen muy mal. Pero bueno, continúas con tu trayecto. De verdad no sé cómo voy a hacer para darle forma a esto en el video, pero ajá. Y muchas veces me pasa, principalmente cuando ya estoy cerca de mi trabajo, que las motocicletas deciden ir en sentido contrario por un lado de la calle, ya sabes, justo donde tendría que haber una ciclovía y no la hay, pero van en sentido contrario. Entonces yo trato de ir por ahí y ellos van por ahí, y lo peor de todo es que como tú eres el que no tiene motor, creen que es más fácil si tú te haces a un lado cuando ellos tienen más posibilidad de frenar inmediatamente, pero bueno. Y tengo siempre que hacerme a un lado para evitar morir. Y lo peor es que incluso te pitan y se enojan si no lo haces. Y es como, bueno, pues ve por el otro lado, no sé. Bueno, continuando con el trayecto, ya casi llegando a mi trabajo. Algo que me pasa mucho, y creo que es muy específico, es que cerca de mi trabajo hay un salón de eventos, creo. Y siempre hay un viejito que cree que es una gran idea estacionar autos en cualquier lugar posible, a 10 cuadras a la redonda. Entonces llena la banqueta de autos y la gente tiene que ir por abajo, pero también llena abajo de la banqueta de autos, entonces tienen que ir más la mitad de la calle, lo cual es un riesgo para todos. Pero digo, una vez intenté ir a mirarlo feo, pero bajé un poco la velocidad y lo vi y fue como de que, ¿qué pasó, mijo? ¿Quiere problemas? Y decidí huir con las llantas entre las patas y arriesgarme a que me maten, porque es un viejito muy intimidante. Y ya para terminar, algo que me pasa mucho y tiene que ver con que hay un parque cerca de mi trabajo, entonces suele haber muchos bichos por ahí volando, y cuando vas a una velocidad considerable para una bicicleta, porque la calle es un poco de bajada, es difícil ver a los bichos. Y más cuando es de noche, entonces me pasa muy a menudo que algún bicho se me mete en el ojo, y entonces tengo que tratar de maniobrar mientras estoy tuerto, con un bicho moviéndose en mi ojo tratando de escapar, o tal vez queriendo morir, no sé por qué lo hacen. Y entonces no puedo soltar el volante, porque como no veo bien, estoy perdiendo el equilibrio, entonces tengo que agarrar bien el manubrio, mientras ese bicho maldito está intentando destruir mis córneas, y lo único que puedes hacer es llorar y desesperar. Y digo, junta tener un bicho metido en el ojo luchando por su vida o por acabar con la tuya, con todas las cosas que ya conté, tal vez alguien abajo de la banqueta, o alguien que no se fija, o algún carro que va muy rápido atrás de ti y uno que va muy lento, entonces no puedes frenar de ninguna forma para poder sacarte el bicho del ojo. Y pues bueno, tienes un día normal en mi vida como persona que conduce bicicleta. Entonces pues conducir es popó y todo es popó y ya. En fin, ya es todo, creo. No tengo nada más que decir. Buscaré poner aquí un meme. Espero que esté cool. La vez pasada encontré uno muy cool. Pero bueno, bye.